Buen día, hoy vamos a hablar de la traslación de la función valor absoluto. Primero recordemos que la función valor absoluto es f de x igual a valor absoluto de x. Y su gráfica es una V con vértice en el origen. Este es nuestro eje de las x, eje de las y, y bueno, nuestro valor absoluto sería dos rectas formando una V. Repetimos, esta es la gráfica del valor absoluto. La tenemos que memorizar para poder hacer traslaciones con ella. Las traslaciones de la gráfica de valor absoluto son las siguientes. Si nos dicen que grafiquemos f de x igual a valor absoluto de x más 2, si el número que agregamos está fuera de las barras de valor absoluto, significa que la función se movió sobre el eje de las y. En este caso se movió al punto más 2. Se movió al punto, el vértice se movió al punto 0,2, quedando la gráfica de la siguiente forma. Trazamos nuestro sistema de coordenadas cartesianas x, y, ubicamos el punto 0,2, que es este, y ahí trasladamos nuestra función, que sería la función valor absoluto. Entonces, ¿qué pasa si nos dicen que nuestra función f de x se movió al punto valor absoluto de x menos 3? Esto significa, como el menos 3 está fuera de las barras, que el movimiento nuevamente fue sobre el eje de las y, pero ahora se movió hacia el punto menos 3. Entonces este es nuestro eje de las y, x, menos 1, menos 2, menos 3. La función se movió hacia el punto 0, menos 3. O sea que el vértice se movió 3 unidades abajo del eje de las y. Ahora, ¿qué hubiese pasado si nos dicen que nuestra función se movió a valor absoluto de x más 2, pero el 2 está dentro de las barras? Esto significa que el movimiento se hizo sobre el eje de las x, no el de las y, pero en el signo contrario, es decir, si aquí tenemos más 2, se movió el vértice hacia el punto menos 2, quedando nuestra gráfica de la siguiente forma. Ahí está nuestro eje de las x, de las y, 1, 2 positivo, 1, 2 negativo, al menos 2. Y aquí está el 2 positivo. Eso significa, como dijimos antes, que la función valor absoluto se movió al menos 2. Cuando está fuera de las barras se mueve en el eje de las y sin cambiar su signo. Cuando está dentro de las barras, el número del movimiento se movió sobre el eje de las x, pero hacia el signo contrario. En este caso, el punto en el cual se movió es el punto menos 2,0, porque solamente hay un movimiento sobre el eje de las x. Nuevamente, si nos pidiesen que grafiquemos la función f de x igual a valor absoluto de x menos 3, pues significa que nuestra función se movió en el eje de las x al punto 3.
positivo porque está dentro de las barras, entonces hay que cambiarle el signo. Entonces tendríamos que trazar nuestro sistema coordenado, eje de las Y, eje de las X, 1, 2, 3 positivo, y pues ahí graficaríamos nuestro valor absoluto, que es 1V, ¿sí? Con su vértice en el en el 3 positivo, porque la función se movió al punto 3,0. Igual que todas las demás funciones que se trasladan, podemos trasladarlo o moverlo en los dos ejes. Si nos dijesen que tracemos el movimiento o la función valor absoluto de f de x es igual a valor absoluto de x menos 2 más 4, significa que, bueno, aquí la función se movió en el eje de las x al más 2 y en el eje de las y al más 4. Se movió en total al punto 2,4 positivo, porque el que está dentro el número que está dentro de las barras de valor absoluto nos indica movimiento sobre el eje de las x cambiándole el signo, y el que está fuera de las barras nos indica movimiento sobre el eje de las y sin cambiarle el signo. El movimiento nos quedaría de la siguiente forma. Nuestro sistema, eje X, eje Y, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el vértice se movió al punto X2, 1, 2 y Y4, por lo tanto de aquí subimos hasta el 1, 2, 3, 4, hasta este punto es 4, 2. Aquí está el nuevo vértice. La función quedaría entonces graficada aquí con su vértice en 2,4. Vamos a hacer una nueva función. No necesariamente se va a llamar f, las funciones pueden recibir cualquier nombre. G de x, por ejemplo, igual al valor absoluto de x más 1 dentro de las barras, más 3, por ejemplo. Bueno, esto nos indica que la función valor absoluto se movió. En el eje de las x se movió al menos 1 y en el eje de las y se movió al 3. Entonces, si hiciéramos nuestra gráfica, quedaría eje de las x, eje de las y, 1, 2, 3, 4 negativo, al menos 1, 1, 2, 3, 4 positivo, se movió al punto menos 1,3, entonces quedaría aquí y aquí. Ese es el nuevo origen y la gráfica quedaría de esta forma. Ahí está el eje de las x y el eje de las y, los dos movimientos. Vamos a hacer ahora un nuevo ejercicio, pero en el cual nos pidan, por ejemplo, h de x, especificar no solo hacer la gráfica, menos 3, más 2. Aquí tendríamos que escribir, por ejemplo, hacia dónde se movió nuestra función valor absoluto. Como pueden ver, la función valor absoluto se movió en el eje de las x hacia el más 3 y en el eje de la y hacia el más 2. Por lo tanto, escribiríamos la función valor absoluto se movió o movió su vértice, como lo quieran llamar, al punto
3,2. Esa es una de las descripciones que podemos hacer, pero no es la única. También podemos decir la función valor absoluto se movió tres unidades en el eje X o de las abscisas, seguido, podemos también poner Y, 2 unidades en el eje de las Y, de las ordenadas. Son dos posibles resultados. Nuestra gráfica quedaría eje de las X, eje de las Y, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Dice que se movió 3 unidades porque hay que cambiarle el signo de las X, 1, 2, 3, y 2 unidades en las Y, así que de aquí subimos 2 unidades, quedándose aquí nuestro nuevo vértice, y a la hora de graficar nuestro valor absoluto, pues quedaría en esa forma. Pueden prolongar todo lo que quieran las ramas, incluso cruzando los ejes. Eso no tiene importancia porque es infinita. Una nueva función, por ejemplo, m de x igual al valor absoluto de x más 4 y nada más. Aquí podríamos escribir que la función valor absoluto se movió al punto menos 4,0. ¿Por qué menos 4? Porque el 4 está dentro de las barras, indica movimiento en el eje de las X, pero en el sentido contrario al que nos indica su signo, o sea que fue al menos 4, y afuera no hay nada, o sea que en las Y no se movió. Otra forma de decirlo es que la función valor absoluto se movió menos 4 unidades en el eje X. O en el eje de las abscisas, si nos hubiesen pedido que lo grafiquemos, pues pasaríamos nuestros ejes, eje X, eje Y, 1, 2, 3, 4, 5, buscamos el 4, 1, 2, 3, 4, pero son negativos, así que es 1, 2, 3, 4 negativo, y aquí tendríamos que dibujar la función valor absoluto, que quedaría así. ¿Sí? Ahí está. Entonces así es como vamos a mover. Puede haber un movimiento, dos movimientos, los movimientos que sean necesarios. Espero que se haya comprendido. Si tienen alguna duda, consultarla con sus profesores.